Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que nos siguen a través de esta transmisión para estar teniendo este tiempo de oración y de estudio en la palabra de nuestro Dios, de meditación en la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos concede. Gracias a Dios porque podemos tener vida, salud y la oportunidad de poder elevar a Dios nuestras oraciones y poder inclinar nuestro corazón delante de Él para meditar en su palabra. Así que les invitamos para que nos unamos en este tiempo, en mente, en corazón, en espíritu, para que podamos estar en comunión con nuestro Dios y a la vez en comunión con nuestros hermanos que se congregan y que se unen a través de diversos medios para alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del único Dios vivo y verdadero, aquel que se ha revelado a nuestras vidas y que nos ha dado a conocer su voluntad, su propósito para con cada uno de nosotros, y que a través de Cristo Jesús podemos conocerle, podemos amarle, podemos servirle y podemos tener un destino eterno. Podemos tener la seguridad de la salvación, de la vida eterna juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, pues les invitamos para que en este tiempo unamos nuestras mentes y corazones delante de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 125 de la siguiente manera. Salmos 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así también Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Gracias a Dios por la lectura de su palabra en este momento, hermanos. Pues es una declaración que encontramos aquí de confianza en nuestro Dios, de confianza en lo que Él es y en lo que Él hace por la vida de su pueblo. Y bueno, algo que me llama a mí la atención es en el versículo número 4, cuando hace el salmista una petición delante de Dios y dice: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. ¿Usted se considera una buena persona? ¿Usted se considera recto en su corazón? Si nosotros somos conscientes de lo que nosotros somos, vamos a ver, vamos a juzgar por nosotros mismos, por nuestra propia conciencia, de que no hay tanta bondad en nuestro corazón como quizá pensamos. No hay suficiente rectitud en nuestra vida como pudiéramos pensar nosotros o alguna otra persona que nos conociera. La realidad es que en nuestro corazón también hay maldad, hay perversidad, en nuestro corazón hay pecado. De tal manera que la petición que hace el salmista acerca de la bondad, de hacer bien Dios a los rectos en corazón, está basada precisamente en la rectitud misma de Dios, en la justicia, en la santidad de Dios, la cual nos ha sido otorgada a cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, el único que tomó nuestra imagen y semejanza para que nosotros también pudiéramos ser justificados de nuestros pecados, pudiéramos ser cambiados de un corazón que es malo a un corazón bueno y justo como el de nuestro Señor Jesucristo.
Así que nosotros compartimos realmente el corazón de Cristo, no por lo que somos humanamente, sino por lo que Cristo es en nosotros. Estamos unidos a Cristo, y es a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, que nosotros tenemos comunión con Dios, que nosotros recibimos la bondad de Dios, que recibimos sus bendiciones. Y en este sentido debemos de estar agradecidos delante de Dios y reconocer lo que Él hace por nosotros, que no es en base a lo que nosotros somos, sino en base a lo que Cristo es en cada uno de nosotros por medio de la fe en Él. Así que en esa confianza de la protección, del cuidado, de la bondad de nuestro Dios sobre nuestras vidas a través de Cristo, es que nosotros podemos elevar nuestras oraciones, podemos elevar nuestras alabanzas a Dios, podemos nosotros tener la confianza de que el Señor nos escucha y nos responde, porque nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Así que démosle gracias a Dios por su bondad, démosle gracias a Dios por su protección, por todas las cosas buenas que Él es y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, aun cuando nosotros no somos merecedores de nada de ello. Alabemos a nuestro Dios por ello. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú cuidas de nosotros, porque tú, Señor, nos proteges, porque tú nos abrazas, porque tú cuidas, Señor, de nuestras vidas, porque somos tu pueblo, Señor, y somos tu pueblo porque tú nos has redimido, tú nos has comprado con el precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, y por eso, Señor, podemos ser llamados hijos tuyos. Por eso, Señor, podemos nosotros tener una nueva relación contigo, de una relación de confianza, de esperanza, de amor, Señor, una relación en la cual ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, al llamarnos a una salvación tan grande que es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque esa salvación tú la has revelado a tu pueblo desde tiempos antiguos y la has, Señor, manifestado en nuestras vidas, en cada generación, Señor, a través de la confianza, a través de ese llamado santo al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque de todo ese pueblo que tú has llamado, algunos, Señor, ya están en tu presencia, Padre, alabando tu nombre, que son la iglesia triunfante, la iglesia, Señor, que ahora se regocija y tiene la completa paz en tu presencia, Señor. Pero también, Señor, gracias porque formamos parte, los que aún estamos en este mundo, de la iglesia militante, la iglesia que aún permanece en este mundo, Señor, con un propósito, con una misión delante de ti, Señor, que es proclamar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a quien debemos, Señor, de servir, a quien debemos de amar, en quien debemos de creer. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida en rescate por la nuestra y por la de todos aquellos, Señor, que crean en Él, para recibir no la condenación, Señor, sino la vida eterna. Gracias por habernos librado, Señor, de todo lo malo, Señor, tanto en la vida presente como en la vida futura, Padre. Y gracias, Señor, porque cuando confesamos delante de ti nuestros pecados, dice tu palabra que tú eres fiel y eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad.
Así que, Señor, también queremos, en un acto de reflexión, de contrición, Señor, en nuestro corazón por nuestro pecado, Señor, confesar delante de ti, Señor, que no hemos sido, Señor, como tú lo deseas. Pero, Padre, queremos también confesar delante de ti nuestra confianza, Señor, que Jesucristo es suficiente, Señor, que Jesucristo lo es todo en nuestras vidas, que nuestra confianza está puesta en Él, en sus méritos, en sus obras, en su persona gloriosa, y que nosotros, Señor, podemos compartir, Señor, con Él esos títulos, Padre, que tú nos das como tus hijos, aún como tus amigos, como tu creación especial, como tu pueblo santo, como tu real sacerdocio. Gracias, Señor, porque tú nos haces de esa manera, Señor. Tú nos ves de esa manera. Y ayúdanos, Padre, a que también nosotros podamos vernos a nosotros mismos como tú nos ves, bajo la lupa, bajo los ojos de lo que Cristo Jesús es y de lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a fortalecer nuestra confianza en ti, Señor, y a no perder, Señor, el camino, Señor, a seguir en tus pasos, bajo tus mandamientos, para poder, Señor, servirte y glorificar tu nombre como tú eres digno solamente, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, cualquier petición que tengamos en nuestro corazón, Señor, queremos dejarla delante de ti. Que no haya cargas, que no haya ansiedades, que no haya, Señor, preocupaciones, cosas, Señor, de nuestro cuerpo, de nuestras circunstancias, de esta vida presente, Señor, que debilite nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Al contrario, Señor, que esas debilidades propias de esta vida, Señor, las podamos poner delante de ti, Señor, para que, Señor, tú seas nuestra fuerza y tú seas nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación, para que tú, Señor, seas la satisfacción de nuestras almas, para que podamos, Señor, descansar verdaderamente en ti, Señor, y dejar cualquier cosa, Señor, en tus benditas manos, Señor, abandonarnos a tu voluntad, que es buena, que es santa, que es justa, y descansar completamente en ti, Señor, en lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, líbranos de querer controlar nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios criterios, de acuerdo a nuestros temores, de acuerdo a aquellas cosas, Señor, que proceden no de ti, Señor, sino de nuestra humana debilidad. Y fortalece, Señor, nuestra confianza cada vez más y más en ti. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos siempre la puerta abierta delante de nuestro Dios para estar en comunión con Él. Gracias a Dios porque hemos tomado, hermanos, y quiero aprovechar este momento antes de pasar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hemos tomado la decisión, hermanos, nuevamente como iglesia, de poder abrir las puertas de nuestra iglesia para poder congregarnos nuevamente a partir, mejor dicho, del próximo domingo 1 de agosto, a partir de las 12 del mediodía. Así que, pues, con gozo, con alegría, hermanos, damos a conocer este anuncio, y les invitamos para que, si usted tiene la posibilidad de congregarse juntamente con nosotros,
lo haga y de esa manera usted pueda ser edificado en el culto que vamos a celebrar, en los cultos que vamos a estar celebrando a nuestro Dios, y sobre todo pues en la comunión con nuestro Dios, en la comunión con su iglesia, con su pueblo, aquí en la IPAR La Santísima Trinidad. Nos encontramos en calle Altamira, esquina con Sor Juana Inés de la Cruz, en la zona centro de Tampico. Así que si usted desea venir cualquiera de los siguientes domingos a las 12 del mediodía, aquí estaremos con los brazos abiertos para recibirles, y por supuesto vamos a seguir implementando las medidas sanitarias que nuestras autoridades nos han regulado con respecto al uso del cubrebocas, a la sanitización de manos, de calzado, de mantener también una sana distancia, pero no obstante pues vamos a poder seguir congregándonos, hermanos, a partir del próximo domingo a las 12 del mediodía. Así que todos los que puedan y lo deseen hacer están cordialmente invitados, y quienes no puedan, hermanos, por motivos personales, motivos de salud, bueno, pues seguiremos realizando la transmisión de estos cultos en vivo a través de Facebook, y posteriormente pues se subirán los videos también, como se ha estado haciendo en el canal de YouTube. Les invitamos, hermanos, para que pues preparemos durante esta semana nuestro corazón, pongamos delante de Dios nuestras vidas, y que sea el Señor el que vaya guiando, Señor, en nuestras vidas, nuestras decisiones, con respecto al congregarnos, con respecto a la manera en la cual el Señor desea que podamos seguir sirviéndole a su nombre. Entonces, hermanos, pues este es el aviso que queríamos compartir con ustedes, y les invitamos a que pues si hay alguien más que quizá no tenga acceso a estos medios, si usted tiene contacto con esa persona, pues le haga saber que estaremos ya abriendo nuevamente las puertas de nuestra iglesia a partir del próximo domingo 1 de agosto. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Números capítulo 21. Números 21, versículos del 4 al 9. Números 21, versículos del 4 al 9, nos dice de la siguiente manera: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gracias a Dios por la lectura de su palabra, hermanos, sobre la cual vamos a estar meditando en este momento. El mensaje, hermanos, que hemos preparado para hoy, lo hemos titulado
el antídoto divino, el antídoto de Dios. Una de las cosas más duras que solemos enfrentar los seres humanos en esta vida son las debilidades humanas, las debilidades que tienen que ver tanto con el cuerpo como con nuestro espíritu, las debilidades emocionales, psicológicas, mentales, etc. Y esto sabemos que se debe pues a que los seres humanos somos débiles por naturaleza. Los seres humanos somos débiles tanto física como espiritualmente. Cuando utilizamos la palabra débil en las Escrituras, muchas veces esa palabra también se utiliza para hablar acerca de la enfermedad. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo dice, cuando está hablando de la muerte y de la resurrección, dice: se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y la palabra que ahí se traduce como debilidad es la misma que se traduce en otras porciones bíblicas como enfermedad. Es decir, nuestra vida termina en este mundo a causa de la debilidad, de la enfermedad a la cual hemos sido sujetos todos los seres humanos desde la creación. Mejor dicho, desde que Adán y Eva, después de haber sido creados, pecaron contra Dios y entonces fueron sujetos a la vanidad del pecado, a la debilidad que produce el pecado en nuestras vidas. Y es que tenemos que ver no solamente cuáles son los síntomas, cómo se manifiesta la debilidad de la vida del ser humano, ya sea en las enfermedades o ya sea en cualquier otro aspecto que pudiésemos padecer. Generalmente nosotros sabemos que en el campo de la medicina las enfermedades se tratan y se diagnostican y se tratan tomando en cuenta precisamente los síntomas. Sin embargo, algo que no puede tratar la medicina, la ciencia moderna, es la causa, la raíz inicial de toda enfermedad, que es el pecado, que es un asunto espiritual, un asunto que no se puede solucionar a través de la intervención humana, a través de tratamientos médicos o psicológicos. El problema espiritual del ser humano solamente lo puede solucionar Dios. Y eso queda claro, hermanos, cuando desde el principio que Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron sometidos a las consecuencias del pecado juntamente con toda la humanidad, Dios también dispuso una solución. Dios dispuso un remedio al mal que se había introducido a través de aquella serpiente antigua que es Satanás, por medio de quien el pecado, la tentación del pecado fue presentado a Adán y Eva, y ellos, habiendo asumido esa tentación, habiendo doblegado sus mentes y sus corazones a la voluntad de Satanás, terminaron pecando contra Dios. Y Dios no solamente establece las consecuencias del pecado, sino también establece una solución a esas consecuencias, la cual se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios establece precisamente esa enemistad. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y sabemos que aquí se está dando la primera promesa de salvación para la humanidad,
la cual viene a través de la simiente de la mujer precisamente, pero esta simiente daría a luz al Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de la concepción virginal en el vientre de María. Y es así como el Señor Jesucristo llega a este mundo para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir aquel pacto de obras que había sido quebrantado por la humanidad. Él vino a cumplirlo y para establecer un nuevo pacto, el pacto de gracia, el pacto que Dios después también de haber sido quebrantado, el pacto que Dios estableció con el hombre en Adán, viene el nuevo pacto, que es el pacto de gracia, que les es revelado precisamente a ellos mismos a través de la promesa de Génesis 3:15 y es cumplido en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces la humanidad no solamente tiene un gran conflicto con entender, con reconocer su pecado, sino que también de parte de Dios tiene una gran solución a ese pecado, a todos aquellos que reconocen el pecado en sus vidas, reconocen su necesidad de salvación y que esa salvación no se encuentra en ellos, sino en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del arrepentimiento y la fe en Él. Ahí es donde la solución de Dios se presenta a la vida del ser humano de raíz. Ahí es donde Dios va a la raíz del problema principal del ser humano, de la raíz de la enfermedad misma del ser humano, si quisiéramos llamarle así, al pecado. El Señor ataca de raíz el mal y lo arranca por completo, de tal manera que nosotros podamos realmente aspirar a la verdadera sanidad, que no solamente es una sanidad física, sino una sanidad espiritual, una sanidad integral. Y sabemos que eso llegará no en esta vida presente, que todavía está rodeada de debilidades, sino en la vida futura, cuando el Señor Jesucristo venga y transforme todas las cosas, las renueve, las glorifique. Entonces podremos tener en nuestra vida de manera íntegra la completa sanidad, la completa salvación. En las Escrituras es interesante que a la salvación también se le llama salud o sanidad. Y es que el ser humano está enfermo. El ser humano está enfermo de su pecado. El ser humano manifiesta por diversas formas los síntomas de esa enfermedad del pecado en sus vidas. Y hoy lo que vamos a meditar, hermanos, en las Escrituras es precisamente cómo Dios trata con su pueblo, con su enfermedad, con su debilidad del pecado, estando en el desierto, cuando Dios había libertado al pueblo de Israel después de aquellos 400 años de esclavitud en Egipto. Dios, con su gracia, con su poder, con su misericordia, con su justicia, libera al pueblo de Israel de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida. Y estando ellos en camino precisamente a la tierra prometida, cruzando el desierto por el cual Dios los llevaba, dice la palabra de Dios que comienzan a quejarse y a rebelarse en contra de Dios. Y esto es algo que vemos constantemente en la vida del pueblo de Israel. Y nosotros, hermanos, siendo el actual pueblo de Dios, tenemos que sabernos identificar, tenemos que saber entender nuestras propias vidas.
entender nuestros pecados y nuestras rebeliones delante de Dios, si es que nosotros deseamos experimentar su perdón, su gracia, su salvación, su sanidad, no solamente de manera circunstancial en nuestros cuerpos, porque sin lugar a dudas Dios sana nuestros cuerpos, Dios manifiesta milagros poderosos en su pueblo hoy en día, pero muchos de esos milagros, al igual de los que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en este mundo, fueron temporales. Aquellos muertos a los que el Señor Jesucristo resucitó volvieron a morir después. Aquellos a los que el Señor sanó volvieron a padecer enfermedad y morir posteriormente a causa de la debilidad de la cual somos parte, de la debilidad intrínseca que tenemos como seres humanos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo todos esos milagros si solamente tenían una duración temporal en la vida de aquellos que lo experimentaron? Es que el Señor estaba señalando a través de esos milagros algo mucho más poderoso. Estaba señalando a sí mismo con una autoridad y con un poder de lo que Él habría de hacer por nuestras vidas, no solamente en los aspectos materiales o físicos, sino en lo espiritual. Y cómo la culminación de esa obra redentora, de esa obra salvadora, aún está por manifestarse, aún está por venir, lo que Jesucristo ha preparado para todos aquellos que confiamos y esperamos en Él. Así que una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios con respecto al pecado es cómo el pecado después, en la vida del pueblo de Israel, después de que se ha manifestado su gracia para con ellos, su salvación, su misericordia, sigue habiendo pecado en sus vidas, sigue habiendo ingratitud en sus corazones, sigue habiendo queja, rebelión en contra de Dios, y muchas veces eso se manifiesta en una forma de autocompasión, en una forma de sentirse víctimas de las circunstancias. Y eso es lo que vemos, hermanos, en Números capítulo 21, versículos del 4 al 5, que voy a leer nuevamente. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí vemos claramente, hermanos, que el pueblo de Israel, al ver sus circunstancias en las cuales ellos se encontraban cruzando el desierto, donde pues como en un desierto cualquiera, carece de muchas cosas que son necesarias para la vida, para el sustento. Y dice la Escritura que el pueblo, al ver esa circunstancia en la cual ellos se encontraban, se desanimaron. Su ánimo decayó, su confianza decayó, su confianza en Dios, porque el desánimo viene por causa o por consecuencia de la falta de confianza. Cuando nosotros tenemos confianza en algo o en alguien, tenemos buen ánimo con respecto a. Pero cuando no tenemos confianza, ya sea en una persona, ya sea en una circunstancia, en alguna cosa, pues nuestra vida se desanima, se decae, se entristece. Y el pueblo de Israel
viendo sus circunstancias, dejaron de ver realmente a Dios, dejaron de ver su propósito, dejaron de ver hacia dónde Dios los quería llevar, dejaron de ver el poder, la misericordia, la gracia de Dios que Él había manifestado durante todo el camino, de cómo en tiempo atrás se habían quejado de que no tenían pan y Dios les dio el maná, el pan que descendió del cielo, y aún de eso dice la Escritura que se quejaron contra Dios y contra Moisés. Se quejaron de la forma en cómo Dios estaba sustentando sus vidas en esos momentos, en esas circunstancias, a través de aquel pan que cada día podían ellos recoger para comer. Y el pueblo de Israel parecía que aspiraba a cosas mejores de las que Dios les estaba ofreciendo en ese momento. Y de alguna manera ellos compararon su circunstancia actual con la que ellos tenían antes en Egipto y dijeron, bueno, pues estábamos mejor antes. En Egipto teníamos muchas mejores cosas de las que tenemos ahora. Incluso las tumbas en Egipto eran mejores que morir aquí en el desierto, donde no hay ni siquiera donde sepultar, lugares dignos de sepultar a nuestros muertos. Todas esas cosas empezaron a desanimar al pueblo de Israel, porque dejaron realmente de ver a Dios y de ver las cosas que Él deseaba hacer en sus vidas. Así que claramente vemos en este pasaje, hermanos, cómo el corazón se muestra ingrato muchas veces, que todos los seres humanos, aún el pueblo de Dios, somos ingratos también por naturaleza. Los israelitas habían experimentado muchas veces el amor y el poder de Dios, pero se llegaban a olvidar de ello. Y eso les llevó a rebelarse en contra de Dios. Incluso, como decía hace un momento, a victimizarse a sí mismos, a decirse, a autocompadecerse y decir, pobres de nosotros. Quizá pensando, no merecemos esto. Así que incluso dijeron que estaban hartos de esa comida que Dios les había provisto. Ahora, aquí es importante, hermanos, que nosotros también pensemos en nuestra propia vida, que nosotros no somos tan diferentes del pueblo de Israel, que muchas veces también nosotros somos ingratos para con Dios, que nos quejamos en contra de Él, que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, que nos ha dado vida, no solamente vida física, sino vida espiritual, vida eterna, que nos provee para nuestras necesidades temporales, y tal vez en muchas ocasiones hemos experimentado también la respuesta de Dios a nuestras oraciones, que nos da de su palabra, que es el alimento espiritual, del cual vive el hombre, como decía Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios, de su palabra, aquello que verdaderamente satisface las necesidades del alma, que el Señor nos ha provisto ese pan espiritual, y que nos ha provisto incluso un pan manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hablaba acerca del maná con los fariseos, con los escribas, con los religiosos de su tiempo, ellos decían, pues nuestros padres comieron maná del cielo porque el Señor se los proveyó.
y le pedían a Jesucristo que hiciera algún tipo de señal, y el Señor dice: el verdadero pan, vuestros padres no comieron realmente el verdadero pan. Y Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero maná, yo soy la verdadera provisión de parte de Dios a la necesidad apremiante de su pueblo, porque su pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia, y yo soy la provisión a esa necesidad. Yo soy la satisfacción verdadera de esa hambre. Y de tal manera que pues muchas veces nosotros también, a causa de nuestras circunstancias, a causa de lo que estamos padeciendo, de las debilidades propias que son consecuencia de nuestro pecado, que no vienen necesariamente porque Dios ha querido hacerlo sin que nosotros tuviéramos ningún tipo de responsabilidad en ello, porque pareciera que el pueblo de Israel no podía ver nada en eso, nada que tuviera que ver con ellos mismos. Dios los estaba llevando hacia una tierra prometida que, tal como lo dice la misma Escritura, como Dios se los dijo, fluía leche y miel, donde habría abundancia de pan, donde habría abundancia de recursos. Sin embargo, para poder llegar ahí, ellos necesitaban atravesar el desierto, necesitaban pasar por tiempos de escasez, pero esa era la circunstancia temporal, y Dios no los había dejado solos en medio de esa circunstancia. Él constantemente iba con ellos, cuidándolos, protegiéndolos de todo mal, proveyéndoles a sus necesidades, no a sus caprichos o a sus antojos, sino a sus necesidades verdaderas. Y nosotros tenemos forzosamente que encontrar un paralelo entre ellos y nosotros, y entender que nuestro estilo de vida, nuestra conducta muchas veces no es diferente al del pueblo de Israel. Nosotros, dice la Escritura en el libro de Hebreos, que somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo. Estamos de paso. Somos como el pueblo de Israel que va rumbo hacia la tierra prometida de parte de Dios. Así es el pueblo de Dios, el pueblo cristiano hoy en día. Estamos en este mundo de paso, enfrentando todas las debilidades que implica esta vida terrenal, con su maldad, con las consecuencias mismas del pecado. Y sin embargo, Dios ha prometido estar con nosotros, nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que podamos llegar a esa tierra prometida con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estamos en este peregrinar, en esta vida, muchas veces dejamos de ver nuestra meta, dejamos de ver hacia dónde el Señor nos está llevando, y empezamos a dejarnos llevar por nuestras circunstancias, y por eso vienen las quejas y por eso vienen los desánimos en nuestras vidas. Y ya nuestras oraciones realmente no son oraciones al Señor, son quejas, son reclamos. Y eso lo único que está manifestando es precisamente nuestra humana debilidad a causa del pecado que aún mora en nosotros. Y si bien Dios ha puesto una solución final
al pecado a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra salvadora en la cruz del Calvario, esto no significa que nosotros no necesitamos constantemente estar confesando nuestra debilidad delante de Dios y confiando en la provisión de salvación que Cristo es para nuestras vidas, en seguir renovando nuestra confianza en Él, seguir alimentándonos de Él, seguir viéndolo a Él, porque si dejamos de verlo a Él, sin lugar a dudas, las cosas que veamos en este mundo, las cosas que padezcamos en este mundo, nos van a desanimar, nos van a entristecer, nos van a debilitar. Pero el Señor Jesucristo dijo, el apóstol Pablo dijo que más bien fue el apóstol Juan que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor Jesucristo es mayor en nosotros que el que está en el mundo. Él ha dicho que Él ha vencido al mundo y lo ha hecho por nosotros. Así que, ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel se desanima y cuando se queja en contra de Dios, cuando peca en contra de Dios? Vienen las consecuencias a ese pecado. Números 21, versículo 6 dice: y Jehová envió entre su pueblo serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí se nos dice claramente que el haber pecado contra Dios, el haber murmurado, el haberse quejado en contra de Dios y de Moisés, recordemos que Moisés es el vocero de parte de Dios para con su pueblo. Así que quejarse contra Moisés implica precisamente quejarse también en contra de la palabra misma de Dios, de lo que viene de parte de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Lo vemos claramente en este versículo. Dios envió serpientes que habitaban el desierto. Algunos comentaristas dicen que como Dios iba protegiendo siempre a su pueblo, lo que posiblemente pudo haber sucedido más que el acto en sí de enviar es que Dios dejó que las serpientes que ya habitaban en el desierto les hicieran daño. Haya sido como haya sido, ya sea la intención de Dios directa sobre su pueblo, o simplemente el permitir, el dejar que estas serpientes les dañaran, finalmente fue por la mano de Dios. Dios así lo quiso, y lo hizo con un propósito de disciplina para con su pueblo, un propósito santo para con su pueblo. Y ese propósito es que ellos pudieran reconocer su pecado, pudieran reconocer su rebelión y se arrepintieran de ello. Deuteronomio capítulo 8 versículo 15, fíjense lo que dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Esas eran las condiciones propias del desierto. Pero en medio de esas circunstancias, Dios era su protección y Dios era su provisión.
Quejarse de las circunstancias delante de Dios es quejarse de Dios, es decirle a Dios que es incompetente en cuanto a las cosas que nosotros necesitamos, en cuanto a la forma en la que nosotros deseamos ser tratados por Dios, las cosas que creemos que nosotros merecemos de parte de Dios. Así que esto, hermanos, refleja la naturaleza débil que aún posee el pueblo de Dios. Y eso sigue reflejando nuestra propia humana debilidad. El pecado en nuestra vida también es como esas serpientes venenosas. El pecado produce muerte en nuestras vidas. Dios le dijo a Adán y Eva que el día que comieran de ese fruto prohibido ciertamente morirían. Y desde entonces todos somos poseedores y todos somos transmisores del pecado y de la muerte física y espiritual que esto produce. Querramos reconocerlo o no, siempre de alguna manera estamos fallando delante de Dios. Y en nuestra vida hay pecados evidentes que es fácil identificarlos quizás, como las borracheras, los vicios, una vida de libertinaje. Pero hay otros pecados del corazón que muchas veces no son fáciles de identificar o no los queremos reconocer. El resentimiento, el orgullo, la amargura, los deseos impuros, cosas que hacemos cuando estamos solos, inmoralidad, etcétera. Todo eso también la Escritura lo identifica como pecados, como esas serpientes venenosas que nos muerden y que están produciendo la muerte en nuestras vidas. Y no tenemos humanamente un antídoto para ello. Ustedes piensen, hermanos, en el pueblo de Israel siendo mordidos por estas serpientes. Podríamos pensar, bueno, pues irremediablemente iban a morir, no tenían los antídotos que quizá nosotros hoy poseemos. Pero hermanos, ellos venían de una cultura con una ciencia bastante avanzada, que era la egipcia. Y muchos de ellos habían aprendido cómo tratar precisamente con mordeduras de serpientes, etcétera. Sin embargo, nada de lo que ellos podrían haber aprendido fue suficiente para tratar esas mordeduras venenosas y para evitar la muerte en sus vidas. A tal grado que pensemos, hermanos, que tan pronto ellos experimentaron las mordeduras de esta serpiente, trataron de hacer algo al respecto. No se quedaron con los brazos cruzados. Quizá sacaron de sus remedios, quizás se esforzaron por hacer diferentes cosas, pero no daban resultado. Y fue entonces, en esa desesperación, que pudieron reconocer que lo que estaban padeciendo circunstancialmente era consecuencia de su propio pecado, de su propia rebelión contra Dios. Y muchas veces esto sucede de la misma manera en nuestras vidas. Dios permite que sucedan cosas que no tienen una solución meramente humana. Cosas que aparentemente podrían tener una solución humana, pero que no dan resultado. Que no lo encontramos en la ciencia, que no lo encontramos en la filosofía, no lo encontramos en la religión, no lo encontramos en la moralidad o en la inmoralidad, no lo encontramos en ninguna parte.
Y en medio de esa insatisfacción, de esa necesidad y desesperación, Dios señala precisamente que es nuestro pecado que hemos cometido contra Él la causa por la cual nosotros padecemos lo que padecemos, que son consecuencias. Por lo tanto, el Señor está interesado en que nosotros reconozcamos esas causas y reconozcamos la solución a esa causa que se encuentra en Él y en nuestro Señor Jesucristo. La principal consecuencia del pecado no es la muerte física solamente, es la muerte espiritual. Es esa separación que existe entre Dios y los hombres. Así como algunos decían, bueno, Dios en ese momento retiró su cuidado de ellos y las serpientes les hicieron daño. Bueno, el pecado es lo que hace también en nuestras vidas. Nos separa de Dios, nos aísla de Él, de su gracia, de su protección, de su cuidado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados, apartados, fuera de esa gloria. Pero en nuestra vida también, hermanos, el pecado trae malas consecuencias y muchos, digamos, consecuencias temporales. Muchos matrimonios se han arruinado, los vicios y las adicciones han dañado sus vidas. La deshonestidad ha traído problemas con la ley, con la justicia. La falta de amor y de perdón también dificulta nuestras relaciones interpersonales, etcétera. La situación es que muchas personas pueden darse cuenta de la necesidad espiritual que hay en sus vidas hasta que, como el pueblo de Israel, son confrontadas con las consecuencias de su pecado. Hasta que tienen que enfrentarse con esas consecuencias, se dan cuenta que el mal está en sus vidas. Y muchas veces Dios mismo puede usar esas consecuencias de nuestro pecado para que nosotros entremos en razón. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, versículo número 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y aquí es donde empezamos a ver el antídoto de parte de Dios. Cuando el pueblo se dio cuenta de que les estaba pasando, lo que les estaba pasando era por culpa de sí mismos, de su pecado, se arrepintieron y entonces fueron a pedir la intercesión de Moisés delante de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, nos dice la Escritura que Moisés intercede por el pueblo. Y esto también es un ejemplo, ya que el pueblo había pecado contra Moisés también. Sin embargo, Moisés sabe que su deber, como ese intermediario entre Dios y su pueblo, y por el amor que también le tenía a su pueblo, no duda en orar por ellos. Y esto nos hace ver, hermanos, que Dios está requiriendo de nuestro pecado un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es el paso inicial para poder experimentar el perdón de Dios. Tenemos que reconocer que hemos fallado y tenemos que reconocer que necesitamos de Dios su perdón. Fíjese cómo dice Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios requiere, manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso es lo que debe de suceder inmediatamente que reconocemos que somos pecadores. El deseo de apartarnos de ese pecado. A eso se le llama arrepentimiento. El cambiar nuestro estilo de vida, nuestro rumbo, la dirección en la cual estamos caminando que va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia mayor, dice el escritor de Hechos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Que las consecuencias temporales de nuestro pecado no son la consecuencia final. Que esas consecuencias temporales, mientras tengamos vida en este mundo, son advertencias, son llamadas de atención de parte de nuestro Dios para guiarnos hacia el arrepentimiento verdadero que nos librará de la consecuencia definitiva del pecado, que es la muerte espiritual por la eternidad, el infierno. Cuando el Señor venga y juzgue al mundo, ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Ya no habrá más oportunidad de misericordia. Porque es aquí y ahora el tiempo oportuno, el tiempo que el Señor nos ha dado para poder reconocerle, para poder confiar en Él, para poder amarle. Por eso dice la Escritura, si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Este es el día de salvación. No sabemos qué será el día de mañana. Esta es tu oportunidad, mi oportunidad, para poder ver nuestra debilidad y verla como consecuencia de nuestro pecado. Y también podernos arrepentir de ese pecado y confiar en la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Porque para poder aceptar la cura tenemos que reconocer nuestra enfermedad. ¿Y qué pasó en el versículo número 8? Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce, y para que todo mundo la pueda ver y pueda ser sanado, pueda ser curado de esas mordeduras. La serpiente o las serpientes representan precisamente nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado también. Y probablemente lo que Dios quería es que ellos se enfrentaran cara a cara con el pecado y con sus consecuencias, que pudieran ver y entender que lo que ellos estaban padeciendo en ese momento es precisamente a causa del pecado. Que ellos pudieran reconocerlo. Pero no solamente eso. La serpiente que se levantó, que Moisés levantó en el desierto, era un símbolo, era un tipo o una sombra de lo que verdaderamente habría de venir para sanar al mundo, para salvar al mundo de su pecado, que es nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Así lo dice Juan capítulo 3 versículos del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel necesitaba tener confianza en la palabra que venía de parte de Dios, que si veían esa serpiente iban a ser sanados. Ellos tenían que depositar su confianza en la palabra de Dios, en la orden de Dios. Vean la serpiente, con la confianza de que recibirán sanidad. Y así lo hicieron y fueron sanados. Y la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario como aquella serpiente de bronce, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no muera, no sufra las consecuencias de su pecado, sino que tenga vida eterna. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, como aquella serpiente antigua, está representando las consecuencias de nuestro pecado en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo en la cruz. Jesucristo estaba cargando con nuestro pecado y estaba muriendo en nuestro lugar, estaba asumiendo las consecuencias de nuestro pecado en nuestro lugar. De tal manera que el Señor Jesucristo cubre las demandas de la ley, las demandas o las consecuencias del pecado, que es muerte. Y muere en la cruz, pero resucita al tercer día. Por eso dice el Señor Jesucristo, para que todo aquel que lo vea a Él, que confíe en Él, que ponga su confianza en Él, no en sí mismo, no en sus circunstancias, sino en Él, pueda recibir la salvación, la vida eterna. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y de alguna manera dice la Biblia que Él tomó nuestra condición de pecadores al aceptar el castigo del pecado. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y de esa manera, cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo en la cruz, podemos ver ahí nuestro pecado. Podemos ver las consecuencias de nuestro pecado y podemos ver la paga del pecado. Podemos ver la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, a través de aquella cruz. Podemos ver lo que merecíamos y reconocer que solamente Cristo Jesús, su santidad, su justicia, nos trae salvación y vida eterna. Así que, hermanos, el versículo número 9, Números 21:9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué pasó? La solución de parte de Dios no fue alejar a las serpientes. La solución de parte de Dios no fue cambiar las circunstancias meramente en las que ellos se encontraban. La solución de parte de Dios fue dar la provisión de el antídoto, de la solución, del remedio que ellos necesitaban, que venía de parte de Él, que era aquella serpiente de bronce en un asta. Las serpientes seguían mordiendo, las serpientes seguían queriendo hacer daño.
Las circunstancias estaban ahí, las adversidades seguían en el desierto en donde se encontraban. Pero Dios en medio de esas circunstancias trae una provisión que es más poderosa, que es más fuerte, que es más grande que cualquier cosa en medio de esas circunstancias. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender a ver en nuestras vidas. La solución que nosotros queremos de parte de Dios, cuando nos quejamos, cuando queremos que nuestras circunstancias cambien, yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha visto que sus circunstancias cambien? Nada más porque sí, nada más porque ese es su deseo, porque eso es lo que usted le ha pedido a Dios. Pero le voy a decir algo que Dios hace en medio de nuestras circunstancias, sin duda alguna, sin falla alguna, y eso es que Él nos provee. Él está con nosotros. Él ha provisto una solución permanente para nuestras vidas en cada circunstancia, una solución a la verdadera necesidad que hay en nuestras vidas. Y ese no es meramente el cambio de circunstancias, ese es el cambio de corazón, el cambio de pensamiento. Aquello que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea una vida nueva en nosotros. La nueva vida que Jesús nos ofrece al llegar a Él por medio de la fe, se refiere a la vida eterna, pero también se refiere a una nueva vida aquí y ahora, a una vida procurando agradar a Dios en todo, porque Él es digno, por lo que Él ya ha hecho por nosotros, por lo que Él ya ha provisto a nuestras vidas, lo cual no nos será quitado. Así como aquellas personas que experimentaron milagros de primera mano de nuestro Señor Jesucristo, necesitaban aprender a valorar a nuestro Señor Jesucristo más que el milagro en sí mismo. Así también nosotros necesitamos aprender a valorar a nuestro Señor Jesucristo, su presencia, sus promesas en nuestras vidas, la obra que Él ya ha realizado, la cual no nos serán quitadas, sean cual sean nuestras circunstancias. Quizá las serpientes del pecado podrán seguir atravesándose en nuestro camino, podrán seguir estando ahí, las debilidades del cuerpo, las debilidades del alma, podrán seguir estando ahí, las tentaciones del mundo, las acechanzas del diablo. Todas esas cosas van a estar ahí. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 6, que esas cosas van a estar ahí, pero Dios nos ha provisto a nuestras vidas una armadura para que podamos resistir las acechanzas del maligno, podamos estar firmes en el día malo. Podemos entender, podemos ver cómo Dios obra en nuestras vidas. La manera principal en la que Dios obra en nuestras vidas no es cambiando circunstancias, es dándonos la provisión espiritual que necesitamos, transformando nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos vencer en medio de cualquier situación, de cualquier adversidad, de cualquier tentación, de cualquier acechanza, de cualquier enemigo. Y esa provisión viene directamente de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo.
La fe en Jesús es la medicina que nos capacita para recuperarnos de la terrible enfermedad del pecado y que poco a poco nos ayuda a que los síntomas vayan también desapareciendo. Haber recibido el perdón de Jesús por medio de nuestra fe nos libra de las consecuencias del pecado, que es la muerte, pero también nos libra del pecado mismo, nos santifica. Y esto es un proceso que no se da de un día para otro, requiere nuestro caminar diario con Dios, con Cristo Jesús, durante toda nuestra vida. Así que, aún a pesar de la bondad de Dios, muchas veces como pueblo de Dios tenemos un corazón rebelde que nos lleva siempre a la queja, al desánimo, al pecado y a sus consecuencias. Pero a pesar de eso, tenemos un Dios que es bueno, que es santo y que es justo. Un Dios misericordioso. Un Dios que nos ve como Padre y a nosotros como sus hijos. Y que nos va a tratar de la manera en que necesitamos ser tratados para corregir nuestra vida, para disciplinarnos con amor. Y en medio de esa disciplina, proveernos de la gracia que necesitamos para ser sanados de nuestras heridas, para ser limpiados de nuestros pecados, para ser levantados cuando hemos caído, para guiarnos al arrepentimiento y a una renovación de nuestra fe en Él, de nuestra satisfacción en Él, de nuestra esperanza en Él, en sus promesas, no en nuestros deseos, no viendo nuestras circunstancias. Diría el apóstol Pablo, no viendo lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno, guiando nuestras mentes y nuestros corazones hacia las cosas que permanecen para siempre, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, poniendo nuestros ojos en su cruz. Cuando creemos que la vida es difícil, cuando creemos que las adversidades son insuperables, necesitamos ver a la cruz de Cristo y ver cómo Él enfrentó nuestras propias debilidades y nuestros pecados por amor a nosotros, para que nosotros confiemos en Él, descansemos en Él y permanezcamos en Él. Llegará el momento, hermanos, en que todas esas serpientes, en que todas esas debilidades, en que todas esas angustias y circunstancias serán quitadas por completo. Así lo promete la Escritura. La muerte no será más, será el último enemigo que será vencido. Pero mientras tanto, ese día llega, que Cristo nos sea suficiente. Que en medio de cualquier circunstancia veamos a Jesucristo, renovemos nuestra fe en Él, recibamos de Él lo que Él ha querido ofrecernos para aquí y para ahora. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque aun cuando muchas veces tenemos un corazón rebelde que nos lleva siempre a pecar y a asumir las consecuencias de ese pecado de manera temporal, tú, en tu infinita misericordia, entregaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, brindándonos el antídoto que nos da la oportunidad de arrepentirnos y de ser perdonados.
y de recibir el regalo de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a siempre renovar nuestra confianza en ti, a poner nuestros ojos en ti, para poder seguir caminando hacia la tierra prometida, hacia el cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto todo lo que necesitamos en este peregrinaje. Que podamos valorarlo, que podamos atesorarlo en nuestros corazones, y que no haya circunstancia, que no haya maldad, que no haya debilidad, que no haya pecado que nos haga desistir de nuestra confianza en ti, de nuestra mirada en ti. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido para estar en comunión con Él. Que podamos seguir perseverando, hermanos, en nuestra relación con el Señor, porque sabemos que Él persevera en nosotros. Y pues les invitamos finalmente a que el próximo domingo, pues que vamos a estar transmitiendo nuestro culto, usted nos acompañe por este medio, si así lo desea, o pueda congregarse también juntamente con nosotros, si también así le es posible. Así que a partir del próximo domingo estaremos nuevamente congregándonos aquí en Leipar, la Santísima Trinidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Reciban un saludo afectuoso para usted, para su familia, y nuestras oraciones, por supuesto, siempre por todo el pueblo de nuestro Dios. Nos vemos en la próxima. Amén.